Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Canta aleluya al Señor. Mientras que de las profundas entrañas de la tierra viviente se van levantando lentamente el cuerpo de los redimidos, y en la suave brisa del mar, llegando hasta nosotros como un soplo de vida, ese olor a tierra mojada. Se yerguen los pechos como soldado a la batalla. Se iluminan los rostros de felicidad como al volver de posguerra. Se pierde la mirada en el infinito, presintiendo ver ya esa tierra prometida. Pero rompe de los pechos a los cuatro vientos un canto de libertad. Y vi entre la multitud, allí va el hombre que fue esclavo, no va atado con cadenas, ni lleva sobre sus espaldas el castigo del látigo. Ahora fija su mirada sobre una blanca nube y canta de agradecimiento al que vive para siempre un canto de libertad. Y vi al hombre con sus costados las herramientas, sus manos curtidas por el viento y por el sol, con las cuales pasó algo más que una época. Tiempos de sueño, tiempos de espera, mas ahora lleva la frágil simiente y gozoso él se va a sembrar a su anhelada tierra, donde no existe ni lluvia ni sequía, donde el grano se cuenta como arena. Se agitan las cabelleras, y si no fuese por la blanca espuma y por los copos de nieves, no podríamos recordar las blancas cabelleras, los encorvados cuerpos tras el peso de los años, la vejez que dejó tras sí enfermedades y dolencias, mucho que desear de la vida y muy poco que dar de sus fuerzas, el alma que gime por vida y el polvo que demanda la tierra. Mas es corta la vejez lo que por vivir nos espera, es corta la vejez cuando la juventud que es eterna. Busqué entre la multitud rostros tristes, mas entre más buscaba, más felicidad veía. El huérfano halló sus padres y el abandonado cobija. No habían hogares sin calor, ni corazones sedientos. No había hombre solo, ni amores incompletos. Todo allí estaba absorbido por ese amor perfecto. La marcha cesaba, y extasiado podíamos contemplar al otro lado del río un pueblo, una multitud, una tierra. Y ya casi nos podíamos palpar, y ya casi nos podíamos estrechar, y venía a nuestras mentes y se subía de nuestros corazones. Canta aleluya al Señor. Y comprendíamos con lágrimas en los ojos que por amor la libertad se hizo esclava en cruenta cruz, para poder por amor libertar al esclavo del pecar y de la mano del opresor. Y se oía con mayor fervor, unánimes y a una voz: canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia
testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Miller Pérez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Ovaldo Tona. En este momento estoy aquí para darles un pequeño testimonio de cómo el Señor vino a iluminar mi vida. Yo crecí, me crié y toda mi familia, mi familia carnal, son 100% católicos. Me crié en una familia católica, creyendo en ídolos, en imágenes, y así viví por mucho tiempo. Creo que hasta los 16, 17 años, al principio me llevaban mis padres como costumbre, pues. Luego, ya cuando uno va poniéndose más grandecito, ya lo llevan a uno prácticamente obligado. Iba obligado para la iglesia. Después, cuando ya estaba más joven, ya entrando a la adolescencia, ya que empieza uno a rebelarse ante sus padres, digamos, me desvié y no volví a ir más. Prácticamente llevaba una vida alejada de Dios, digámoslo así. Pero llegó el momento en que decidí dar un paso más allá, decidí casarme. Mi esposa, ella ahorita es una creyente, por la gloria del Señor. Pero para ese entonces cuando yo la conocí, no, los dos estábamos, por decir, andábamos por nuestro camino, andábamos desviados al Señor. Sus padres sí eran cristianos y allí siempre había una palabra, algo. Cuando salíamos de viaje, ellos oraban por nosotros y esos pequeños detalles, esas cositas que salían allí, esos fueron haciendo un cambio que yo no lo veía, lógicamente, porque uno siempre es rebelde ante esas cosas. Entonces mi esposa un día llega y ya ella estaba asistiendo aquí, todavía no había tomado decisión por el Señor, pero ella estaba asistiendo y ella insistía en que la acompañara a los cultos, los domingos. Bueno, y ella me insistía hasta que yo llegué y acepté. Bueno, acepté la invitación y vine y, por decirlo así, a mí me gustaba la forma como se hablaba del Señor. Era como una atracción, llamémoslo, una atracción. Mas yo no conocía nada de la palabra, porque en la religión católica no, por lo menos yo creo que a nadie, pues, porque por lo menos a mí nunca me dijeron tienes que leer la Biblia, tienes que saber qué es lo que dice la palabra, qué es lo que el Señor te muestra allí en la Escritura, para que el Señor se revele. No, más bien, por decirlo así, nosotros teníamos, o yo tenía una visión de Dios, un Dios crucificado, pues, que es la imagen normal que uno tiene allí en la Iglesia Católica. Un Dios crucificado, un Dios que se quedó allí clavado en esa cruz, un Dios muerto, llamémoslo así, un Dios histórico. No sé la forma o la palabra de cómo darle un significado a ese Dios
que yo conocía, pues. Era un Dios atado de manos, pues, clavado allí en una cruz que, por decirlo, que se quedó allí cuando sabemos que Él resucitó de entre los muertos y está vivo. Ahí hay una escritura que dice que si hoy escucharas la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Bueno, eso lo viví yo en carne propia, ¿ves? Fue un 30 o un 31 de diciembre, aquí en una predicación, en un culto de fin de año. Pasaron por el púlpito varios predicadores. Entre ellos estaba nuestro pastor. Y en esa predicación hubo algo que me tocó bastante, me tocó mucho, y era esa escritura casualmente. Si hoy escucharas mi voz, si hoy escucharas su voz, no endurezcas vuestro corazón. Bueno, así pasaron unos días. Llegó el siguiente culto. Recuerdo fue un 5 de enero del 2020. Del 2020, sí, 5 de enero del 2020. Estábamos aquí y llamaron a mi esposa por un testimonio y me invitan a mí para pasar al altar. Yo todavía no había tomado una decisión por el Señor ni nada. Y estaba, digamos, estaba allí con ganas de tomar la decisión, pero con algo que me decía que no la tomara. Esa duda que, digamos, que el enemigo le pone a uno. Bueno, y entonces mi esposa da su testimonio y nuestro pastor llega y me pregunta a mí si él puede decir algo que yo le había contado a él, y yo le digo que sí. Era que yo estaba ya a punto, pues, o sea, que me faltaba algo, me faltaba un paso para tomar una decisión por el Señor. Bueno, y él pide a la congregación para que oren por mí, para que yo tome la mejor decisión y que el Señor haga algo por mí, pues. Ahí ocurrió algo digamos, que si me preguntan ahorita, no sé qué pasó. Hubo algo más fuerte que yo, algo que me decía que tenía que hacerlo, hazlo. Y ese fue el momento cuando yo le dije a mi pastor, si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Fueron mis palabras. La decisión es ya, es ahora. En ese momento tomé decisión por el Señor, para gloria de Él. Ese fue el mejor momento, digamos, o la mejor decisión que yo he podido tomar. Tomé decisión por el Señor. A la semana siguiente me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo y desde allí en adelante he estado caminando, digamos, transitando este camino, por decirlo, este camino que para muchos tal vez puedan decir que es fácil, pero realmente no es fácil. No es fácil, hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay muchas confrontaciones, muchas decisiones que uno tiene que tomar. Pero
tenemos esa fortaleza, sabemos que nuestro Señor Jesucristo está allí para apoyarnos, para levantarnos, para guiarnos, para consolarnos en tiempos de angustia. También podemos dar testimonio de las promesas que Él ha cumplido, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho en nosotros. Por lo menos yo puedo decirle ahorita, yo era una persona vulgar, de boca, digamos, lo que llama uno boca sucia, que decía de 100 palabras, 80 eran una vulgaridad y 20 eran palabras sanas. Así era yo. Después que me entregué al Señor, no decirle que de la noche a la mañana se me quitaron. No. Fue algo poco a poco, pero siempre pidiéndole al Señor que cambiara eso en mí, que cambiara esa forma de hablar en mí. Y yo me doy cuenta por las personas que trabajan conmigo, ¿ves? Cómo Dios ha cambiado ahorita en 2 años y medio, ha cambiado mi forma de hablar, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de actuar. Él ha cambiado muchas cosas en mí que yo no las hubiese cambiado solo. Lo que hacemos es confiar en el Señor, que Él hará la obra y así Él Él va perfeccionando esa obra, la va perfeccionando y sabemos que en algún momento estaremos ya dando frutos, pues, como dice su palabra, que por sus frutos los conoceréis. Bueno, eso es el camino en Cristo, el camino hacia donde el llamarse cristiano es eso, representar aquí en esta tierra lo que Cristo fue cuando estuvo aquí con nosotros. Eso es es el fin de llamarse cristiano. No llamarse cristiano de boca, de palabra, sino en hechos, en realidades, en verdades. No solamente el caminar, el hacer buenas obras, sino el ver que el amor de Cristo está en nosotros. Espero que esto haya sido de ayuda para ustedes que nos escuchan, ya sean hermanos, amigos, cualquiera que nos escuche. Este testimonio pueda ayudarte en algo, que así como yo escuché esas palabras, de que si hoy escucharas su voz, no endurezca tu corazón. Si tú escuchas la palabra de Dios, no la rechaces, óyela, atesórala. Son palabras que son vida, que te darán vida más allá de la muerte. Porque la muerte solamente es un episodio aquí en lo natural. Sabemos que más allá hay una vida eterna con Cristo Jesús. Bueno, si te sirve de algo este testimonio, atesóralo y no dudes en dar ese paso por el Señor. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Decisiones, parte 4. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos a cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted, allí en su lugar donde se encuentre, sea alrededor del mundo, en cada rincón de este planeta Tierra, usted pueda llegar, le pueda
oír estas palabras de vida, estas palabras de gracia y misericordia del Dios Todopoderoso, ese Dios bondadoso que ha permitido que por esta red, internet, por este lugar del cual estamos detrás de estas cámaras y allá detrás de usted, detrás de su receptor, puedan oír y captar la voz de Dios, porque Dios es el que ha hecho todas estas cosas. El Señor dijo que este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Así que Dios no va a dejar a nadie, excepto sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin conocimiento que hay un Dios real, de un Dios verdadero que existe y que quiere perdonar al hombre, quiere salvarlo de las maldades del cual está en este mundo. Así que la gloria, la honra, la alabanza es ese Dios grande y poderoso, el cual a mí, por su gracia, me ha salvado. Y por lo tanto somos testigos del poder de Dios de transformación que puede hacer en el hombre natural a llevarlo a un hombre espiritual. Es ese Dios, único Dios verdadero, el cual es Jesucristo, el cual le estamos presentando en esta tarde. Así que es un privilegio para mí estar aquí nuevamente en este lugar, llevando su palabra, llevando el mensaje de las buenas nuevas para su vida. Por eso le damos la gloria y honra y alabanza a ese Dios todopoderoso, que es el que se la merece. Por eso la alabanza, dice el Señor, que no puede estar nunca falta en nuestros labios, una alabanza a ese Dios grande y poderoso, como lo hacía el salmista David. El salmista David no cesaba de alabar y decir cuán grande era el ser Dios todopoderoso. Por lo tanto, él dijo, expresó que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, la obra de sus manos. Porque cuando veo, le dijo el salmista David, cuando veo la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que él te acuerde? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, sigue diciendo allí. Oveja, bueyes, las aves de los cielos, los peces de la mar. Fíjese, una potestad, un poder que Dios le ha entregado al ser humano, al hombre, y lo ha rescatado de la inmundicia, de la maldad, para llevarlo entonces con ese poder, dejarlo de ese poder de transformación, llevarlo y dar entonces una potestad, un dominio sobre todas las cosas. Por eso la alabanza, la gloria sea para él, porque es el que se la merece. Vemos aquí el relato aquel de aquel hombre que estaba perturbado por tantos demonios, el Galadeno, que estaba, dice la Biblia que estaba por los sepulcros allí, reventaba los grillos, las cadenas que les ponían, porque tenía 6.000 demonios, imagínense, 6.000 espíritus malos que lo estaba perturbando, que andaba desnudo y cortándose con piedras, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando llegó el Dios Todopoderoso, el cual estamos presentando en esta tarde, llegó y se presentó allí, pasó para aquel lugar desolado del cual se estaba encontrando este hombre. Cuando apenas se presentó, el demonio lo vieron a él, vieron a Jesús y le dijo, ya vienes a atormentarnos tan temprano. O sea, ya sabían quién era Jesús, lo habían identificado. Por lo tanto, aquel hombre, el Señor solamente le dijo, sal fuera, al demonio aquello. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Entonces, aquellos demonios le dijeron, permítenos, no nos eches fuera, permítenos meternos en aquellos puercos. Había un hato de puercos, 200 puercos, dice la Escritura. Y allí fueron esos demonios y se metieron aquellos puercos y los metieron por un despeñadero. Los mataron a los puercos también. Pero vemos allí entonces que aquel hombre quedó libre por las misericordias de Dios. Y ahora, allí, en su mente cabal, ya no perturbado, porque estaban fuera, echados fuera los demonios, aquel hombre entonces se vistió allí entonces y luego quería entonces ir detrás de Jesús, acompañar a Jesús. Pero el Señor le dijo, no me sigas. Ve a los tuyos, le dijo. Ve a los tuyos, o sea, ve a tu familia, ve al barrio donde vives, a la comunidad donde vives y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Ves? Bendito sea el nombre del Señor. Así es lo que cada uno que a nosotros, que Dios ha hecho esas grandes cosas, esas maravillas en nuestras vidas, haciendo con ese poder transformador de su palabra, que nos ha librado del pecado, de la inmundicia de este mundo. Allí entonces tenemos que decir entonces cuán maravilloso es Él, cuán grande es Él.
Qué Dios tan bueno, como dijo Miqueas allí, 7:18, él dijo, qué Dios como tú, que te olvidas de la maldad y perdonas el pecado. ¿Ves? Entonces, eso tenemos que alabar y glorificar a ese Dios todopoderoso, el cual le estamos presentando en esta tarde. Amigo que me escuchas en esta hora, si no has conocido al Señor, si tú no has puesto atención, no te has parado por un momento, te has aquietado para oír una palabra que Dios tenga para ti en esta tarde, es hora que hagas un alto en tu vida y allí oigas, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que es para ti en esta hora, amigo que me escucha, hermano, que de tarde a tarde estás allí también, sea usted entonces oidor y hacedor de la palabra, porque cada uno de nosotros, como hombre y mujer, sea cristiano o no sea, necesitamos de Dios todos los días. Todos los días son renovadas sus misericordias, la palabra, y por la tarde su fidelidad. Así que estamos aquí, por la gracia de Dios, gozando, disfrutando de todos sus beneficios. Así que, amigo, hermano, que me oyes por este medio de comunicación, saca tu Biblia y lee conmigo allí para que continuemos entonces el tema que hemos desarrollado ya semanas atrás y la hemos titulado Decisión. Entonces, quiero que leas conmigo una porción de la palabra allí en 2 de Samuel capítulo 11. Allí entonces continuaremos entonces dándole entonces al desarrollo a este tema que hemos titulado Decisión. Y Samuel, como le dije, Samuel capítulo 11, y lo leemos del versículo 1, leemos un versículo allí, para así entonces darle continuidad entonces al tema. Y así entonces con la ayuda del Señor, allí seguiremos entonces desarrollándolo. Por lo tanto, les invito entonces a leer en el nombre del Señor Jesucristo su palabra. Y dice así: y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Rabat, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él, él durmió con ella, purificándose luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a decir a saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gran problema estaba entonces allí David con este caso que había hecho. Así que les invito entonces a orar para poner este servicio en las manos del Señor Jesús. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, autor de la vida y de la muerte, te damos gracias primeramente, Padre eterno, por el rescate, Señor, que tú hiciste, Señor, allí en la cruz del Calvario, por cada uno, Señor, de la humanidad, Señor, que está en el mundo. Oh Dios eterno, gracias por aquellos, Señor, que han aceptado, Señor, el sacrificio de la cruz, Padre eterno. Gracias por aquellos, Señor, que tú les has revelado tu palabra, Padre eterno, que tú fuiste allí a morir por cada uno de ellos, Padre eterno, y por mí. Oh Dios de la gloria, sea usted, Señor, en esta tarde, Señor Jesús, dándole, Señor, a aquellos que no han entrado, aquellos que no te conocen, aquellos que no conocen, Señor, cuál fue el sacrificio más grande que hubo allí, Señor, en la cruz,
que te conozcan, Padre eterno, el Dios Todopoderoso. Oh Padre Santo, sea usted obrando sin el querer como el ser por su buena voluntad en cada uno de ellos, en su ser, Padre eterno, para que ellos puedan entender el propósito que usted tiene para cada alma que está en este mundo. Oh Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, primeramente por tu bondad, Señor Jesús, por todo lo que me has dado, me estás dando y me darás, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por tu pueblo, Señor, que está alrededor del mundo, que le sigas ayudando, Señor, a caminar, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre eterno, como tu iglesia, Señor Jesús, como los escogidos, Padre eterno, que tú desde antes de la fundación del mundo ya habías predestinado, Señor Jesús. Habías hecho tu elección, Señor Jesús, que estaríamos aquí parados, Señor Jesús, representándote a ti, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, ayuda a cada uno de mis amados hermanos, hermanas, jóvenes, niños, ancianos, Señor Jesús, que están allí, Señor, peleando, Señor, esta batalla. Que juntos podamos terminar la carrera, Señor Jesús. Padre Santo, te ruego, Señor Jesús, entonces, revelación por tu Espíritu Santo para los que no te conocen. Y te ruego, Señor Jesús, que le des las peticiones de sus corazones conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Oh Dios de la gloria, también te pido, Señor Jesús, por cada vida que esté en necesidad en esta hora. Te ruego, Señor Jesús, que al terminar, Señor, este servicio, usted tome, Señor, la preeminencia de sus corazones y le dé, Señor Jesús, sanidad, le dé provisión a los que necesita. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bien, muy importante, amados hermanos, la gracia y la bondad de ese Dios Todopoderoso para con nosotros. Sabemos que es Dios que da todo. No hay nada más que pueda dar sino Dios. Yo no conozco a otro, dijo el Señor. Yo soy Dios, el Todopoderoso, y no hay otro fuera de mí quien salve. Así que si no hay otro, entonces ¿a quién vamos a correr? Con razón, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Ve? Eso lo vamos a decir cada uno de nosotros que sabemos y entendemos el propósito de Dios y conocemos cuál es el Dios grande y cuál fue el propósito del sacrificio allí en la cruz del Calvario. Por eso, amado hermano, es tan importante oír la palabra de Dios, porque así viene la fe, que es la única manera. Así que hemos entonces dicho que el tema que hemos trazado de la semana antepasada atrás, hemos dicho que es decisión, hemos llamado así, decisión. Y hemos hablado de las malas decisiones que puede hacer el ser humano, o las buenas decisiones que puede hacer el ser humano, que pueden ser que vienen de su mente o su corazón, o podemos decir, ordena alguno de los 5 sentidos que están en este cuerpo, porque la mente humana y el corazón son 2 cosas que tienen que estar acorde, porque sabemos que la base y el fundamento cae en el corazón, porque Dios quiere tomar la preeminencia de tu corazón, déjame decirle, porque Dios deja el trono allá para venir a hacer el trono en el corazón del hombre y morar aquí sobre la tierra, el cual estamos nosotros parados. Así que, si Dios quiere tomar el trono, que es tu corazón, aquí en el corazón, aquí en el cuerpo del corazón, para Él dirigir este cuerpo, este ser humano, para que Él le sirva de templo, de tabernáculo al Dios Todopoderoso. Entonces, estando Él allí, con un corazón convertido, el hombre y la mujer, hijos de Dios, entonces puede entonces estar acorde completamente Él y su mente. Así que la mente y Dios tienen que estar acorde para que Él envíe como el dador de la palabra, el dador de la vida, envía la palabra a la mente y la mente ordena entonces a los miembros del cuerpo, a los 5 sentidos que están en este cuerpo. Sabemos que en este cuerpo natural tenemos entonces, tenemos vista, tenemos olfato, tenemos oído, tenemos gusto y tenemos tacto. 5 sentidos naturales que podemos movernos en este mundo natural. ¿Ves? Este cuerpo se mueve en este mundo natural con esos 5 sentidos. Pero también tenemos 5 avenidas, podemos decirle 5 canales, el cual que es imaginación, conciencia, memoria, razón y afecto, que también entonces eso van
al canal del espíritu, el cual es la matriz del espíritu, ¿ves? Que es nuestra mente. Entonces, allí hemos hablado claramente que lo que manda la señal, el que manda la orden es la mente, estando acorde con el corazón. El corazón está allí y a veces tienen una contienda, mente y corazón, cuando no hay una concordancia, no hay unidad. Entonces, el corazón dice una cosa y la mente dice otra. Y hacemos, hagámoslo. Pero cuando hay un corazón limpio, el corazón dice, no, no lo hagas porque es malo. Entonces, allí entonces la mente manda órdenes y como la mente está en la cabeza, que es la que está el cerebro, y allí el cerebro entonces manda señales, ordenanzas a los miembros del cuerpo, a los sentidos del cuerpo, y allí entonces es cuando los ojos pueden mirar, allí cuando las manos pueden palpar y tocar, y cuando los oídos pueden oír, y todas estas cosas. Entonces la boca puede hablar. Así entonces los sentidos son dominados por la mente y corazón. Así que es importante que tengamos entonces ese conocimiento y saber y entender los propósitos el cual Dios ha hecho al ser humano. Allí vemos entonces que los 5 sentidos del cuerpo natural, entonces se mueven aquí. Los 5 canales que hablamos también están en la mente. Y la mente entonces es la que trabaja entonces mandando señales al cuerpo humano para que se muevan entonces los miembros del cuerpo. Si yo le digo mi mano en la mente, muévete y toca, él va a tocar. Si le digo mis ojos, mira a la derecha, ellos van a mirar. Mira a la izquierda, ellos van a mirar. Y si yo, fíjate en eso, para que vea. Allí van entonces, ellos van a mirar y van a quedar viendo lo que Dios o lo que la mente le ha ordenado. Pero cuando están en desacuerdo, dijimos al principio que el corazón está en desacuerdo con lo que la mente piensa, la mente le dice a tus ojos, mira aquella cosa tan hermosa, y empieza a mirar y la imaginación viene a través de la mente, a través de los ojos. El olfato viene la conciencia, por el oído entra la memoria y por el gusto entra la razón, y así el tacto entra el afecto. ¿Ves? Entonces cada una de las cosas del cuerpo natural y a la memoria llega entonces uno de estos sentidos naturales y los espirituales. Vemos entonces que claramente que la memoria entonces se mueve con con el oído, y este oído, el cual es el sentido más perfecto que Dios pudo hacer, porque dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Por el oír, ¿por qué es más perfecto? Porque no dice que la fe viene por escribir, no viene por ver, no viene por el gusto, no viene por el tacto, no, viene por el oír y oír palabra de Dios. ¿Por qué causa? Porque el oído, el sentido del oído, viene a la memoria y allí, llegando a la memoria, a la mente, al cerebro, baja al corazón directo. Ese es el único sentido que baja directo al corazón. Por eso es que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Vemos entonces que este cuerpo entonces Dios lo ha hecho perfecto, lo ha hecho con un propósito, y es que haya una preeminencia, un dominio sobre este cuerpo, el cual cuando hay un corazón convertido, un corazón bueno, un corazón limpio, transparente, allí para Dios morar, entonces Él puede dominar este cuerpo, puede dominar la mente que piense limpiamente, que piense sanamente, y puede entonces ordenar cosas correctas a estos 5 sentidos. ¿Ven? Así que no puede salir del lugar porque está controlando el corazón a la mente, porque es el que tiene la preeminencia en su lugar. Vamos a ponerlo de esta parte. Dios, la palabra y los dones aquí, que son en los miembros del cuerpo. Así que este cuerpo Dios lo puso perfecto, así como puso a su iglesia. La cabeza de la iglesia, el cual es el cuerpo místico de Jesucristo aquí en la tierra, la cabeza es Jesucristo, porque Jesucristo, el Espíritu Santo, el que da la ordenanza a la iglesia, haga esto a través de los ministerios, porque como nosotros tenemos naturalmente 5
sentido, Dios puso en la iglesia, dice la palabra, Efesios 4:11, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios guiados por el mismo espíritu, no que son espíritus diferentes, no, por el mismo espíritu, porque es el que la domina, es la cabeza, Cristo, Dios en el negocio. Domina a los 5 ministerios, que son 5 oficios diferentes, pero un mismo espíritu, el cual es para qué, para perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a los santos, dice la Escritura. Entonces, estos 5 ministerios, tipificando, simbolizando claramente los 5 sentidos del cuerpo humano, están allí para perfeccionar juntamente, lidiar con el ser humano, juntamente con los dones, que son los que están puestos en el cuerpo, los miembros del cuerpo, los que están allí en la iglesia local. Podemos hablarlo así claramente, porque Dios puso entonces allí los dones, los cuales son para que se mueva y perfeccionar también a la iglesia como ayuda. Y que veamos que Él puso allí, como dice Romanos, 1 Corintios 12, dice que Él primero puso palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de milagro, don de operaciones de sanidades, discernimiento de espíritu, puso palabra de profecía, don de profecía, puso género de lengua y puso interpretación de lengua. O sea que son dones, las ayudas que Dios ha colocado en la iglesia, tipificando los miembros de este cuerpo. O sea, simbolizando el cuerpo del ser humano, el cuerpo de Jesucristo, el cual es la iglesia. O sea, 2 tipos perfectos allí. O sea, el cuerpo humano tipificando con el cuerpo místico que es la iglesia. Los 5 ministerios y los dones allí colocados en la iglesia, que son los miembros del cuerpo, sino que tienen que estar en la iglesia, cada hombre, cada mujer que Dios ha puesto o ha escogido para así ayudar a la iglesia. Entonces, es la perfección de Dios allí para tipificar como este cuerpo, así es la iglesia de Jesucristo. Tenemos 5 sentidos, Dios puso 5 ministerios. Tenemos muchos miembros en el cuerpo para que se ayuden unos con los otros. Dios puso los dones espirituales en la iglesia para que se ayuden unos con otros y no haya desavenencia en ninguno, porque ninguno va a reclamar que yo sé más, que yo tengo mucho y yo que importo más, soy el más importante. No, allí todos los miembros son iguales, ayudándose unos con otros. Cuando yo me machuco un dedo, yo no le voy a decir, ¿por qué te machucaste? Pues no, allí los ojos van de una vez a ayudar, a mirar dónde fue, y la otra mano va a ayudarla, a sobarla y a chupársela con los dedos, con la boca, para tratar de solventar ese dolor que está pasando este miembro del cuerpo, que es el dedo. Por lo tanto, tiene entonces que haber una ayuda, no haber desavenencia en ninguno de los miembros del cuerpo humano como esto, y tampoco en el cuerpo místico de Jesucristo, el cual es la iglesia. Entonces, vemos allí, es una perfección, amados hermanos, lo que Dios ha hecho y lo que vemos, lo que nos muestra por su palabra. Entonces, hablamos la semana pasada que lo que fue Sansón, él con los ojos que escogió a la mujer que le gustaba, que la que la codiciaba, que quería para él, esa misma mujer, entonces fue la que lo llevó entonces a perder sus ojos. Dijimos la semana pasada. ¿Por qué causa? Él llegó y miró a una mujer de los filisteos, era filistea la mujer, y le dijo al papá y a la madre, me gusta esa mujer, vi esa mujer y me gusta, escógemela para mí como esposa. Y los papás los aconsejaron, le dijeron, no hijo, no hagas eso, porque tú sabes que allí en tu pueblo, en el pueblo puede haber conseguido esposa para ti, o entre los hijos de Israel. No, pues no hagas eso. Y él dijo, no, vayan y escojan mesa, porque esa es la que me agradó a mis ojos. ¿Ves? Allí le pasó a Sansón, entonces se fue a los ojos, lo engañó
La mente le dio, miró a aquella mujer, empezó entonces a pensar, a imaginarse tantas cosas, y allí entonces lo llevó entonces al mal. Aunque no pudo estar con esta mujer tampoco, porque el papá, al fin, el papá de ella tuvo que entregársela al mismo amigo de él, porque él se molestó porque ella le descubrió un enigma que dijo allí a los pueblos cuando él se casó, a unos muchachos, a 40, 30 muchachos jóvenes que estaban allí cuando el matrimonio era la costumbre. Venían 30 jóvenes y él le dijo un enigma. O sea, vamos a hacerle una adivinanza, vamos a hacerlo así para que sepa qué es un enigma. Una adivinanza que se la adivinara. Si no se la adivinaban, ellos tenían que darle 30 mudas de ropa y 30 sábanas. Pero si él se la adivinaba, él iba a dar las 30 mudas de ropa y las 30 sábanas. Y allí entonces nadie se le puede adivinar porque era algo de él, oculto de él, un secreto de él, que él había hecho. Ahora, como nadie pudo adivinársele, entonces estos hombres malos, como eran filisteos, imagínense tú, gentes del mundo, allí entonces tuvieron entonces que amenazar a la mujer, a la que era esposa. La amenazaron que le iban a matar a ella y a matar su casa, su padre, para que ella le descubriera el secreto y así ellos pudieran decirle el enigma. Y así fue. La mujer empezó a llorar y a chillarle allí a Sansón, y allí entonces él le descubrió el enigma. Al último, eran 7 días que te iba a durar la fiesta, y al 7º día entonces él le descubrió aquel secreto. ¿Por qué? Porque la mujer lo sedujo allí, lo engañó y tuvo que descubrir el secreto. Y allí entonces, descubriendo el secreto, entonces tuvo que entonces darle entonces, matar 30 hombres allí para quitarle las ropas y dársela entonces a aquella gente, a aquellos 30 jóvenes, y darle lo que ha prometido. Y con eso, con esa braveza, con lo bravo porque la mujer le había descubierto el secreto, se fue para su casa y dejó a la mujer. Ahora, cuando él quiso tomarla otra vez, ya el padre de esta mujer se la entregó entonces a su mismo amigo. Se la dio como mujer porque él la había dejado, pues. Ahora allí vemos entonces que Sansón siguió su parte como mundano y no escogiendo pueblo, bien viendo las cosas de las mujeres o una esposa para él, de su mismo pueblo, de su mismo linaje, sino que fue al mundo y siguió entonces buscando rameras. Se dice que se fue entonces entró a una ramera que estaba allí, viéndolas también y codiciando también las cosas a través de estos ojos naturales. ¿Ves? Lo que puede hacer entonces el engaño de la vista a la natural cuando no hay esa conversión plena y absoluta de que no se puede hacer. Entonces, allí vemos entonces que se entró la ramera y luego lo último, miró fue entonces a otra mujer, filistea, el cual era Dalila, el cual allí también lo engañó, le descubrió el secreto de sus querejas, que era la fuerza que él tenía, o que Dios le daba a través de ella, porque él era nazareo de nacimiento. Y Dios le había dicho entonces que lo había llamado para juzgar al pueblo de ese lugar, de esos filisteos, porque tenían oprimido a Israel en ese tiempo. Pero vemos entonces que esta mujer con su engaño lo sedujo y allí hablando de palabras bonitas y le descubrió el secreto. Y allí vinieron los filisteos, lo atraparon y le sacaron sus ojos. ¿Ven? Allí entonces, ¿qué vino entonces ahora? Sufrimiento para Sansón. Vino entonces ¿qué? La burla, el escarnio para Sansón. ¿Por qué causa? Por haber mirado y puesto la mirada en algo equivocado. Por su mala decisión, estaba allí entonces sufriendo. Entonces, la misma mujer que él escogió con su vista, fue la mujer que lo llevó entonces a perder su vista. Porque le sacaron los ojos los enemigos y luego entonces tuvo que morir con ellos también. Así que es Dios entonces mostrándonos a cada uno de nosotros, amigos, hermanos que me escuchan, estas cosas para que sirvan de instrucción, para que sirvan de ayuda para cada uno de nosotros, para que no caigamos en semejantes errores, amados hermanos. Sabiendo que este cuerpo, como nació en pecado, salió allí y creció en la maldad, entonces él apela al pecado, él apela a lo suyo, por lo tanto,
hay una decisión que tomar, el cual es tomar a Dios en su palabra y decirle: Señor, quiero conversión. Señor, dame tu Espíritu Santo, porque es lo único que me puede ayudar en tantas tentaciones que vienen a este mundo. Así que es usted con Dios entonces, para que pidiéndole ayuda. Así que, amado hermano, los sentidos del cuerpo entonces son solamente instrumentos en su mente, o de su mente o de su corazón. ¿Ve? Son solamente instrumentos, estos miembros del cuerpo. Porque así, si usted lo puede ordenar a través de su corazón, Dios, que es Dios tomando el control de mente, cuerpo y corazón, así entonces puede dominar entonces todos los miembros de su cuerpo. Puede dominar entonces su lengua, que no hable tanto, oídos que no oigan cosas erradas, ojos que no vean cosas malas, y así el tacto que no toque cosas, que no tome cosas equivocadas. Entonces, vemos allí entonces que son solamente instrumentos al servicio de su mente y su corazón. Por eso, si el corazón, dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si dice, del buen tesoro de tu corazón salen buenas cosas, pero del mal tesoro de tu corazón salen malas cosas. ¿Ves? Entonces, es lo que esté allí en el corazón la que va a tomar la preeminencia, la jefatura, para que se pueda entonces tener un dominio total de tu mente y de todos tus sentidos y de todos tus miembros en este cuerpo natural. Así que muy importante, amado hermano, que usted sepa y entienda que Dios hizo perfectamente todas las cosas. Todo lo que hizo Dios fue bueno, en gran manera. Eso es lo que dice la palabra del Señor Jesús. Así que vemos, amado hermano, entonces que aquí David, también tomando mala decisión al mirar a Betsabé, lo que hemos leído aquí, allí cometió un gravísimo error, el cual fue fatal para él, porque tuvo que sufrir las consecuencias que vinieron sobre su vida. Y qué terrible le aconteció las cosas a David, sufrir amargamente por su mala decisión, por no tener dominio sobre su mente, por mirar y fijar las cosas y codiciar a aquella mujer el cual él había mirado. ¿Qué dice la Escritura? Allí la que leímos. Dice en el versículo 2, capítulo 11, versículo 2, dice: y caeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, o sea, por el balcón, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Imagínense, paseándose por el terrado de la casa, allí viendo, entonces se asomó y vio a una mujer, la casa de los vecinos, una mujer muy hermosa que se estaba bañando, allí limpiándose. ¿Y qué entró entonces a aquella mirada? Codicia. Entró a través de la vista la imaginación. Allí empezó entonces quizás a obrar el diablo allí en su mente y a decirle quizás: mira, esa mujer está hermosa, mira esa belleza, mira, no, tú eres el rey, tú puedes tomarla para ti, tú haces lo que tú quieres porque tú eres el que manda. Mira, ¿y es que no le llamaría la atención aquel espíritu malo, Satanás, en su mente, en la imaginación de David cuando vio a Betsabé allí? Y allí entonces inmediatamente empezó a razonar y pensar, imaginarse cosas. Inmediatamente envió David a preguntar por aquella mujer. Entró la averiguación, entró a pensar, razonar: ¿será que averiguar quién es esa mujer? Y a ver quién es. Y dice el versículo 3: y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Allá entonces la razón se le trajeron los siervos. Es casada, tiene un esposo, el cual es Urías Eteo, el cual es uno de tus siervos.
el cual es uno de tus guerreros. Y David, como tenía en su imaginación que él era el rey, que él era el que mandaba, él quizás empezó a tramar cosas allí en su mente y la envió a buscar. Y envió David a mensajeros y tomóla. Y así que la hubo entrado a él, él durmió con ella, purificándose luego ella de su inmundicia. Imagínense. Y se volvió a su casa. Allí estaba entonces consumado aquel propósito que le había traído Satanás en su mente a David. Averiguó quién era la mujer, que era muy hermosa, de quién era, y no le importó que era uno de sus siervos, no le importó que era uno de sus soldados fieles, sino que la mandó a buscar allí y estuvo con ella, durmió con ella, se acostó con ella, y aquella mujer entonces se paró tranquilamente, se lavó, se purificó, dice la Biblia, y se lavó su inmundicia. Claro, ella cree que se lavó de su inmundicia, pero para Dios ella era inmunda porque había hecho algo incorrecto. Había tenido una mala decisión de haberse dejado seducir por el rey. ¿Ves? Entonces, quizás esta mujer, o es el rey. No, ¿cuántas mujeres no querrían estar con el rey? Y me tocó la oportunidad a mí. Quizás dirá Betsabé en ese momento. No importándole que tenía marido, que era casada y que era un pecado delante del Señor. Pero allí se dejó llevar también por la carnalidad, igual que David, viendo y decidiendo allí en su mente, imaginándose tantas cosas que puede venir a la mente natural. Por lo tanto, vemos allí entonces que esta mujer se levantó, se purificó, se lavó allí su inmundicia y volvió a su casa. Como diciendo, aquí no ha pasado nada, aquí estoy tranquila. Hicimos lo que hicimos, y yo estoy quietecita aquí porque mi esposo está por allá en la guerra y eso no va a saber nada. Eso es lo que pensaba Betsabé. Y David tranquilamente también, no ha pasado nada. Pero resulta que dice la palabra, allí en el libro de Proverbios, el mismo Salomón le escribió, Proverbios dice, versículo 18, allí 30 a 18, dice que 3 cosas me son encubiertas, dice Salomón. Aún la cuarta no la conozco, dice. Dice, el rastro del águila en el aire. O sea, el águila anda volando y no deja rastro. ¿Con qué pasó? El rastro de la serpiente en la peña, o sea, en la piedra. Pasa una culebra por una piedra, como no hay tierra ni nada, entonces allí no deja rastro tampoco. Eran 2 cosas. La tercera, y el rastro de la nave, o sea, el barco en la mar. El barco tampoco deja rastro. Esas 3 cosas me son encubiertas, dijo Salomón. Y aún la cuarta, el rastro del hombre en la moza. O sea, que el hombre no deja rastro tampoco en la moza, en la joven. Cuando está con la joven no deja rastro, sí, tampoco. Entonces, esas cosas me son encubiertas, dijo Salomón. Y dice, tal así es el rastro de la mujer adúltera. Va, come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. ¿Ve usted lo que dice allí, hablando de las mujeres adúlteras? Va, come, va, limpia su boca y dice, no he hecho maldad, no he hecho nada. Así estaba diciendo Betsabé, imaginándose Betsabé, que ya me limpio, me lavo bien y no ha pasado nada, porque mi esposo no se enterar. Así es el rastro de la mujer adúltera. Vemos eso en la vida. Y allí entonces Salomón dice, esto me es encubierto. Por tanto, allí pensaba Isabel lo mismo. Se lavó y se fue tranquila para su casa. Y dice el versículo 5, y concibió la mujer. Lo que menos ella esperaba era que iba a salir embarazada de aquel de aquel momento que había estado de felicidad con el rey,
pasándola bien allí con el rey. No pensaba que iba a quedar embarazada. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Imagínense, allí estaba el gran problema para los dos, porque había entonces una evidencia, había entonces un rastro, que había entonces que tomar entonces precauciones, previsiones, porque ya no aquí había aparecido un rastro, ya había un embarazo, un hijo que venía a través de esa unión que han tenido ellos dos, que habían estado en ese momento. Pero vemos allí entonces que cuando le dice esta mujer a David, le manda a decir que está embarazada, entonces mire lo que dice David, que él empezará entonces a razonar la vida allí entonces, a imaginarse, viene entonces la memoria, viene entonces la razón, a pensar tantas cosas. ¿Qué voy a hacer ahora para tapar este mal que hice, esta mala decisión que hice? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué pensaría David? Y fíjense lo que dice el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, que era el capitán de la guardia, envíame a Urías Eteo. Y enviólo Joab a David, al esposo ahora. Mandó a llamar al esposo, David. Y como Urías vino a él, preguntóle David por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, vino tras él comida real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Qué estaba buscando David allí? Que Urías fuera a su casa y durmiese con la mujer. ¿Para qué? Así tapar entonces, decir, no, si estuvo con la mujer, ese hijo se va a creer que es de él, se le va a meter como fuera de él, y él lavarse las manos tranquilamente, y la mujer también, y decir, aquí no ha pasado nada, porque eso tenía que ser un acuerdo entre él y la mujer, allí Betsabé, diciéndole para engañar a Urías de esta manera. Pero dice entonces que Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están debajo de tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la faz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. ¿Ve? Era un hombre fiel, un hombre que respetaba su puesto, su lugar como soldado del ejército del pueblo de Israel. Entonces, y era fiel al rey, porque dijo que no iba a su casa a dormir con su mujer, tranquilo cuando los demás soldados que estaban allí en el campo, el mismo capitán estaba en el campo y el arca de Dios estaba allí en el campo también. Entonces, no, yo no voy para casa, no voy a dormir tranquilo, yo tranquilo durmiendo con mi esposa allá y gozando, y mis compañeros aquí en el campo. No, yo voy a vigilar con ellos también. Eso fue que hizo Urías. Fue un hombre fiel. Por mi vida, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, le dijo Urías al rey David. No voy a ir para mi casa, yo me quedo durmiendo aquí en el campo más bien. Y David entonces allí no conseguía cómo hacer ya, porque ya lo había enviado a su casa y él no quiso ir a su casa, sino que quedó haciendo guardia con los demás soldados, con sus demás compañeros, guardando el arca y guardando la puerta del rey. Y dice entonces el versículo 12, David dijo entonces a Urías, estate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé, que quedándose Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea, 2 días se quedó Urías entonces con David allí. Y David convidó
e hízole comer y beber delante de sí hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Vea la fidelidad de este hombre. Aún David no quiso la primera vez irse a dormir a su casa, tampoco ni porque lo embriagó en esta vez, que le celebró una fiesta a él allí en el palacio, le comió y bebió vino hasta embriagarlo. Dijo, yo lo he embriagado, dijo, pensaría David. Me dice la imaginación de David, lo que pensaba para tratar de salir de aquel problema en el cual estaba, que se había metido por su mala decisión, y embriagó allí a Urías, para el esposo de Betsabé, para así hacer lo que ayer que dijo que iba a tener era de él. Pero Urías no fue, ni porque estaba embriagado, fue a dormir a su casa, sino que se quedó allí guardando el lugar. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en carta diciendo: poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desampararle para que sea herido y muera. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora venía otro pecado más para David. Ahora no pudo engañarlo, no pudo hacer lo que se acostara con la mujer para que meterle a aquel hijo que no era de él. Y ahora, como no pudo hacerlo, ahora iba a ponerlo frente a la batalla, entonces contra los malos, los guerreros malos, y así pudiera entonces que lo mataran y muriera, porque era la única forma de desaparecer a Urías, para que no se enteraran de lo que él había hecho. Estaba muy oculto, estaba muy escondido entre ella, la mujer de Urías, que era Betsabé, y el rey David. Pero Dios, que lo sabe todas las cosas, que no se le puede ocultar nada, él sabía cómo iba a hacer aquello para desenmascararlo. Entonces dice el versículo 16: así fue que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo, de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los negocios de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabase de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste a la ciudad peleando? ¿No sabía lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Jeroboam no echó una mujer del muro, un pedazo de una rueda y de molino, y murió Tebes, porque os allegaste al muro. Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y fue el mensajero, y llegando, contando David todas las cosas a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevaleció contra vosotros los hombres que... Dice el versículo 23. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron a nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: dirás así a Joab: no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suelen consumir la espada. Esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate.
alístate. Y oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Allí está entonces el relato completo, el cual David no pudo engañar entonces a Urías para que fuera a acostarse con la mujer, para que ese hijo fuera de ella. Pero como no pudo engañarlo, fue entonces, lo mandó al frente de la batalla para que el capitán lo dejara y lo desamparara allí, y así fuera muerto, lo mataran, y allí entonces desaparecer toda evidencia que él había hecho el mal en contra de él, o encontrarse en ese problema de ser un adúltero, o se muere adúltero también, porque el esposo estaba vivo, y él había tomado a su mujer, y él se le embarazaba. Había una evidencia, había un rastro que había él hecho ese mal. Ahora, mire cómo el hombre añade pecado tras pecado, una mentira tras otra mentira, para tratar de tapar a la primera mentira. Por lo mismo, es pecado añadiéndose a más pecado. Él tomó a la mujer cuando la miró, la codició y allí estuvo con ella. Salió embarazada y luego entonces, como no pudo meterle el hijo a Urías o engañarlo, entonces sigue maquinando las cosas. ¿Qué iba a hacer entonces? Y lo mandó entonces a matar. Pecado tras pecado. Imagínense. La Biblia dice que el hombre malo maquina en su cama los pensamientos, cómo va a ser la maldad. Pero déjeme decirle que es un hombre que no esté quizás convertido. No digamos que David no era un hombre convertido. Sabemos que por la escritura que él era el ungido de Jehová. Él fue que Dios lo ungió y lo escogió como rey para echar adelante al pueblo y guiar al pueblo de Israel. Pero en aquel tiempo sabemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no estaba en el corazón del hombre, porque no había muerto el Señor Jesús, no había llegado el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, era una unción que arropaba a aquel hombre por fuera, ¿okay? Dios sobre el hombre. Ahora, aquí en el tiempo, después del sacrificio de la cruz, ahora Dios ha tomado entonces el control, que es el corazón del hombre, para así entonces tener dominio y pleno absoluto del ser humano. Allá no podía, porque no había venido el Espíritu Santo al corazón. Por lo tanto, era una unción. Y allí entonces el diablo podía engañar a la persona fácil, más fácil todavía. Engañarlo, envolverlo en las seducciones, en las trampas que él sabe hacer, como el maligno, que es el engañador de este mundo. Allí engañó a David, haciéndolo mirar, y él no pudo tener control de su mente, de su corazón, de observar y codiciar. Y allí entonces cayó en ese gravísimo error. Pero vemos allí que como a Dios no se le puede ocultar nada, Dios todo lo ve, que dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios no puede ser burlado, amado hermano. Dios no puede pasar por alto nada. Todo Él lo sabe, aún sus pensamientos, para que usted tenga una idea, amado hermano. Así que el corazón es donde salen todas las cosas. Entonces necesita un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sincero, para que entonces tenga entonces la preeminencia de su mente y de todos sus miembros. Así pueda entonces ejercer y dar buenas decisiones, mandar buenas señales para que tenga buenas decisiones. Así que estaba David metido en un gran problema por causa de una mirada allí que no pudo apartarla, sino que dejó que su mente caminara y viera allí, imaginarse cosas y cosas y cosas, hasta que hizo caer en ese gravísimo error y añadir después pecado tras pecado, porque después vino a convertirse en un homicida, porque quiso,
mandó a matar el esposo para quedarse con la mujer. Y así lo hizo. Vemos entonces que como a Dios no se le puede ocultar nada, Dios en su sabiduría mandó entonces a su profeta, el cual era Natán en aquel tiempo. El profeta, el vidente de Dios, porque la boca de Dios son sus profetas. Dice que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 7:3. ¿Ve? Entonces, allí, 3:7, Amós 3:7. Allí entonces vemos que David entonces estaba en gran problema y allí él, después que mató a Urías, mandó a matar a Urías, le fue a dar la noticia, la mujer, tranquila, como si nada, hizo luto por su marido, pero él sabía que ella lo había engañado, él sabía que también estaba en problemas, él sabía que había hecho mal, hizo luto. Después David, cuando ya este hombre muerto, bueno, repuesto, dice David, fue entonces él y la tomó la mujer otra vez para él, como mujer, porque ya como no tenía esposo, el hombre estaba muerto, la tomó entonces para él ahora y la llevó para el palacio, para hacerla él su esposa. Pero ella por saber ya estaba embarazada. Y así quedó todo tapadito, calladito. Pero Dios en su potestad levanta entonces a este hombre, Natán, profeta, y lo manda al palacio a decirle entonces un pequeño problema que había en la ciudad, el cual el rey, el que estaba parado allí para juzgar todo y juzgar todos los problemas que traían hacia él. Y allí Natán fue con un problema para decirle qué iba a hacer David con aquel problema. Y le echa una pequeña historia. Pero mire la historia que le dice. Dice el capítulo 12. Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él díjole, había dos hombres. Esta es la historia que le dice Natán el profeta a David, para que David resuelva el problema. Habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su boca, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no lo quiso tomar de su oveja y de su vaca para guisar al caminante, o sea, matarla para darle de comer, que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y enderezóla, o sea, la mató para que aquel que había venido y comieran de él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y allí entonces David, enfurecido allí del relato que le está echando, le dice, ¿qué dices tú? Natán le dice David, ¿qué dices tú de este hombre? David dice que es digno de muerte, y que tiene que pagar 4 veces más por este mal que ha hecho, de este hombre que era pobre y le comió la oveja. Entonces allí vino entonces la palabra a través del profeta y le dijo, ese eres tú. Bendito sea el nombre del Señor. Allí estaba entonces dándole entonces la sentencia él mismo a su propio ser. ¿Por qué causa? Porque Dios le estaba descubriendo que él era el que había tomado la mujer por causa de mirarla y codiciarla y llevarla entonces a su lecho, a allí estar con ella, y allí entonces concibió aquella mujer y allí tuvo aquel gran problema. No solamente concibió, sino que también mandó a matar a su esposo para tomar a aquella mujer como esposa. Por lo tanto vemos el mal que venía ahora a David por causa de su mala decisión. Son causas que trajo pesares a David, el cual tuvo que venir esa consecuencia que después Dios le dijo la sentencia para que venía hacia él.
Pero viendo que David tenía un corazón, que el mismo Dios daba testimonio que era conforme a su corazón, David, cuando oyó la sentencia que venía, que el mal se iba a levantar de su propia casa por lo que había hecho, allí David lo que hizo fue, dijo, he pecado contra Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, allí vino un bálsamo para el mismo David, aunque iba a sufrir las consecuencias por su mala decisión, pero también le dijo, también el Jehová ha remitido tu pecado, le dijo Natán, no morirás. ¿Pero qué? Iba a sufrir las consecuencias. Así que, amigo que me escuchas en esta hora, no es las cosas que usted haga, que si las hace incorrecta o que la haga correcta, es pensar bien cómo las va a hacer, porque si las hace incorrectamente, contradiciendo lo que Dios dice, usted va a sufrir las consecuencias. Tiene que verse usted mismo y pensar y meditar juntamente su corazón y su mente para que los miembros o los sentidos de su cuerpo hagan las cosas correctas, decisiones correctas ante Dios. Por eso Dios necesita tomar la preeminencia, la jefatura de su corazón, porque así solamente puede dominar este cuerpo, puede dominar su mente y cada miembro de su cuerpo, sus 5 sentidos, así como Cristo domina a la iglesia, que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Él tiene que dominar entonces los 5 ministerios, tiene que dominar los dones espirituales que están en la iglesia para que tengan la preeminencia, la jefatura de todas las cosas. Es una simbología perfecta, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora. Así que David hizo su mala decisión, sufrió las consecuencias, pero hubo las misericordias, el perdón de Dios para su vida. Así, amado hermano, Dios es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, clemente, y grandes son sus misericordias. Por eso, usted, amado hermano, póngase en la mano de Dios. Si usted ha tropezado, ha caído, no se quede allí, levántese, porque ahí está un Dios que puede perdonar, pero tiene que tratar de haber conversión en su corazón, con un corazón convertido, un corazón limpio, sano, limpio, para que pueda entonces dirigir a este cuerpo y a esta mente y todos los miembros del cuerpo humano. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Será entonces orar para así darle finalidad. Sí, oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos, Señor, tu palabra, Señor Jesús, para expresarla, Señor, a cada vida, cada hombre, cada mujer que está allí afuera, Señor, oyendo, Señor Jesús, este servicio, que sea de gran bendición para su vida, Señor Jesús, y que ellos puedan tomar también buenas decisiones. Así que te lo ponemos a cada uno de ellos en el nombre, Señor Jesucristo, para que ellos puedan también convertir su corazón y allí llevarlo, Señor, a obediencia, Señor, plena y absoluta a todos estos cuerpos, este cuerpo humano, a todos los miembros del cuerpo y a todos los sentidos. Así que sea usted dirigiéndolo en cada una de las cosas, tomando la preeminencia de sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Dios me bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.